Doctora, consulta, ¿las preguntitas las vamos resolviendo mediante la exposición o al final de lo que es su exposición? Como guste, no hay Ok, ningún problema. ok, Las veces anteriores hemos esperado al final y retrocedo para poder resolver las preguntas. ok, genial. Bien, bueno, como les comentaba, agradecerles la invitación. Eh, yo soy ya varios años, ajá, ya está, listo, yo soy varios años ya eh, una doctora que consume mucho de las tomografías de CEDIX. Comentarles que tengo las mejores referencias en cuanto a lo que es visualización, a lo que es la atención, a lo que es capacitación. Así que solamente sugerirles a quienes están acá, pues que si no lo han probado, ya pueden empezar probando el servicio de imágenes del Centro Especializado en Diagnóstico Imagenológico CEDIX, ¿no? Y ya sé que hay muchas novedades por ahí que les irán compartiendo. Bien, cuando nosotros vamos a hablar, ¿se ve la imagen? ¿Confirmas, por favor, Fernando? Sí, doctora, Listo. perfecto. Ujú. Ok. Bien, cuando nosotros hablamos de implantes dentales, debemos recordar que esta especialidad o estas técnicas que ya tienen por lo menos en el Perú casi 24 años, eh, parten de principios básicos y principios que nosotros recibimos como odontólogos en nuestra etapa de pregrado, ¿sí? Prácticamente debemos recordar muchos principios que nos enseñaron en las aulas. Cuando trabajamos implantes dentales, debemos recordar siempre que todos los implantes dentales tienen una planificación protésica o un protocolo reverso. Eso probablemente lo han escuchado múltiples veces. ¿Y qué significa esto, un protocolo reverso? Significa de que yo tengo que imaginar, planificar cómo voy a rehabilitar el sector antes de colocar los implantes. ¿Mm? Ok. El mensajito. Bien, entonces yo tengo que pensar en cómo voy a rehabilitar el sector antes de pensar en colocar los implantes, en sacar cita o en mandar mi presupuesto. ¿Ok? Entonces, antes de todo eso, yo debo tener muy en claro qué tipo de paciente voy a trabajar. Anteriormente en una sesión hablamos de factores de riesgo en implantes dentales, pero debo tener en cuenta que voy a rehabilitar un sector anterior, un sector posterior, pero sobre todo debo recordar que hay que evaluar lo que es la parte oclusal, el esquema oclusal del paciente. Cuando nosotros recordamos, vamos a encontrarnos con la situación que ustedes están viendo en pantalla, que es la situación más frecuente. Acude a nuestra consulta un paciente sin piezas posteriores y pues que nos dice, doctora, no puedo comer. Cuando nosotros hacemos la evaluación clínica, lo examinamos, nos encontramos con el fenómeno que están viendo en sus pantallas. Nos vamos a encontrar con piezas migradas, piezas inclinadas y un proceso, si es en el mejor de los casos, un proceso o un colapso de mordida. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues al no tener tope posterior, las piezas anteriores van a empezar a girarse, a vestibularizarse, a inclinarse tratando de alguna manera de compensar la falta de soporte posterior. Entonces, lo primero que vamos a hacer al momento de pensar en implantes en sector posterior es recordar que debo ver cómo está mi paciente actualmente. ¿Por qué? Hacer un levantamiento de seno maxilar, colocar implantes como una técnica es algo totalmente mecánico, ¿correcto? Pero el criterio diagnóstico que ustedes tienen que tener al momento que reciben al paciente es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, si tenemos un paciente, como están viendo en imágenes, que tiene las piezas posteriores colapsadas, que los caninos pues están inclinándose poco a poco, las piezas superiores con las anteroinferiores empiezan a chocar, empiezan a migrar. ¿Qué vamos a observar en la fascia del paciente o en el rostro del paciente? Que ha disminuido la dimensión vertical. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ver en este paciente que me dice quiero muelitas, quiero implantes porque no puedo morder, primero felicitarlo, porque la mayoría de los pacientes que acuden a consulta quieren manejarse todo adelante y casi nada atrás. Y luego vamos a hacer este procedimiento. Aquí lo que estamos viendo es pregrado, ¿verdad? Estamos midiendo la dimensión vertical. Este es un
Este es un instrumento con el cual medimos la dimensión vertical, comparamos las líneas de referencia y vamos a ver si hay una pérdida de dimensión vertical. Esto es una de las medidas más fáciles y las más comunes. Otra cosa que podemos ver siempre es a nivel de las comisuras bucales, ver si el paciente tiene un poquito de quelitis angular. Por ahí se empieza a plegar la zona de la comisura y que la saliva empieza a generar un poquito de heridas. Esto ya es un signo de pérdida de dimensión vertical. También puedo hacer un ejercicio que ustedes, si escuchan algunos doctores que trabajan lo que es manejo de dimensión vertical, hacen una técnica muy sencillita y muy fácil de entender. Colocan entre los dientes superiores y los dientes inferiores una bolita de resina, una bolita de resina solamente con adhesivo y le dicen al paciente que cierre la boca. Al momento de que él cierre la boca, vamos a observar si existe una competencia labial. ¿Ok? Si existe una competencia labial, si es que a nivel del mentón el paciente frunce el mentón como si estuviera forzando el cierre. En estos casos ya me pongo a pensar en una dimensión vertical de entrada, ¿correcto? Entonces, luego de eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que tomarle modelos a mi pacientito. Mínimo. Modelos primarios, alginato, yeso y hacer una placa base y rodete. Estoy hablando de información que ya la recibimos desde tercero o cuarto ciclo de pregrado. Bien. Hacemos una planificación como si fuéramos a hacer una total o una PPR con extremo libre posterior. Luego de eso, vamos a probar en el paciente estas, estos registros, estas placas bases con rodete y vamos a ver cómo aumenta la dimensión vertical. Doctor, entonces usted me está diciendo que a un paciente que le falta dientes posteriores, prácticamente yo le voy a hacer una rehabilitación. Sí. No necesariamente llevo una rehabilitación integral, ¿m? Pero sí debo ser consciente, y el paciente debe ser consciente, que para poder rehabilitar el sector superior, yo necesito tener una información actualizada de cómo está su dimensión vertical. Y eso es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que educar al paciente y decirle, mira, te falta dientecitos atrás, pero tengo que ver cuál es el espacio que tengo para hacerte morder, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esto? Como ya hemos mencionado, si es que yo he perdido dimensión vertical, probablemente si yo quisiera colocar una corona, estoy recordando que necesito tener una visión protésica, yo me imagino de frente la corona antes de empezar en el implante, yo no voy a tener espacio suficiente para colocar una corona. Por lo tanto, necesito restaurar la dimensión vertical que se puede haber perdido. Eso es en un caso extremo. ¿Cuántos años tiene sin dientes, señor? 15 años. ¿Ha usado algún tipo de prótesis? No. Vamos a hacer una evaluación integral. ¿Cuánto tiempo tiene? 15 años. ¿Ha usado una prótesis? Sí. Pero no me gusta, doctora, sabe a metal, ya se me afloja, ya es incómodo, quiero cambiar. Ese paciente probablemente sí va a tener una dimensión vertical conservada. ¿Ok? Entonces, antes de entrar en todo lo que es cirugía, lo primero que debo recordar es, yo voy a elaborar, yo voy a llegar incluso hasta un enfilado en sector posterior al momento de colocar o planificar implantes dentales. ¿Ok? Entonces, dicho esto, voy a entrar ya en lo que es el manejo del sector posterior en sí. Para manejo del sector posterior tenemos dos escenarios bastante diferentes entre sí. Uno es el sector póstero superior, tenemos la zona del seno maxilar, y otra es el sector póstero inferior, que tiene sus propias peculiaridades y limitaciones también. En el sector póstero superior, que es la zona del seno maxilar, como ven en su pantalla, vamos a observar que en la medida que se pierden piezas dentales, se produce la neumatización del seno maxilar. Recordamos que el seno maxilar es una cavidad hueca que tiene funciones. Cuando se produce la neumatización del seno maxilar, significa que esta cavidad hueca va a ir bajando, se va perdiendo hueso, se pierde hueso hasta que en situaciones puede llegar esta neumatización hasta el reborde, miren hasta aquí podemos tener una neumatización. El paciente viene, doctora, pero tengo diente adelante y diente atrás. Sí, pero tu seno maxilar
se ha neumatizado hasta prácticamente al reborde de la zona, ¿ok? Entonces, cuando se produce esta neumatización, significa que yo debo preparar al paciente para un proceso previo que se denomina elevación de seno maxilar, ¿ok? ¿Qué es el seno maxilar? Rapidito, anatomía, que ya todos lo sabemos. En el cráneo, en la cabeza, tenemos senos, espacios, huecos, en los que vamos a mencionar, por ejemplo, el seno frontal, que tenemos aquí adelante, el seno etmoidal, que está por acá, el seno esfenoidal y el seno maxilar, que es el que se encuentra a los lados de nuestra nariz, ¿correcto? Y que es donde se va a elaborar el mucus, el moco, y que va a interactuar de manera permanente con lo que es la respiración. Estos senos maxilares tienen una comunicación muy cercana con las piezas posteriores. ¿De dónde a dónde? Generalmente desde la segunda premolar hasta incluso segunda, tercera molar. ¿Ok? Entonces hay una comunicación bastante cercana. ¿Cuál es la función de estos senos maxilares, de estas cavidades? Primero, resonancia al momento que nosotros hablamos. Otra es la limpieza, humidificación y calentamiento. Por eso es que cuando por ejemplo, estamos en invierno, hay variantes a nivel del seno maxilar. Cuando estamos en primavera, para las personas que son alérgicas, tienen un seno maxilar con características específicas, ¿ok? Otra función es la neumatización, ¿correcto? El aligeramiento del macizo craneofacial para que no nos pese la cabeza. Imaginemos que nuestro cráneo será todo macizo, puro hueso. Esa cabecita va a pesar, nuestra columna, nuestro cuerpo va a sufrir. Y tenemos también la función de que ayuda al olfato. ¿Ok? Entonces, este seno maxilar, que tiene una forma piramidal, forma una pirámide cuadrangular, se encuentra, como lo acabo de mencionar, entre las premolares, segundas premolares hasta la tercera molar. ¿Cuánto tengo de espacio? ¿De qué tamaño es este huequito, esta cavidad? Entre 15 a 20 mililitros, digamos, si lo llenamos de líquido, o 15 cc. Ese es el tamaño promedio de un seno adulto, un seno maxilar adulto. Como mencioné, tiene varias partes. Me voy a la parte superior de esta pirámide y ¿con qué va a contactar? Con el conducto infraorbitario. Muchas veces cuando hay procesos de sinusitis, por eso está asociado toda la zona con lo que es el denomina el triángulo de la muerte. En la pared superior tiene comunicación con el conducto infraorbitario. Por acá sale lo que es todo el paquete vasculonervioso que tiene que ver con el ojo, ¿sí? Luego tenemos la pared anterior, que tiene el conducto en sí. Luego vamos a ir a la parte posterior, que está en relación con la zona pterigomaxilar, que aquí, por ejemplo, se colocan los implantes pterigoideos, otro tipo de implante, un poquito más invasivo, cirugía, sala quirúrgica. Y tenemos la pared media, que en la pared media vamos a tener este agujerito que cuando estamos con alergia, con alguna infección, con una sinusitis, se va a obliterar, que este agujerito se llama osteo, ¿ok? Entonces, la pared medial es la que va a colindar con nuestras fosas nasales. Listo. Entonces, vamos a ver que el seno maxilar pues tiene mucha relevancia. Por delante está la pared anterior, la pared superior, la particular, la pared inferior, como vemos acá, las raíces de las piezas dentales. Entonces, hay muchas situaciones en las que se puede provocar una sinusitis de origen dentario por la proximidad. Puede darse un levantamiento de seno maxilar, una cirugía, en la que uno de los signos clásicos es un sangrado o un fluido infeccioso a nivel del osteo. ¿Ok? Luego tenemos la pared lateral, que colinda con nuestro pómulo, la zona malar, y la pared inferior, como acabo de mencionar, con las premolares y las molares. Entonces, dicho esto, yo ya estoy recordando mi curso de anatomía, tengo que ver qué nos dice la literatura, de dónde la doctora se está inventando, de que tenemos, un ratito, se movió. A ver. Uy, chin, 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 chin. Perdón. Ya está. Entonces, ¿dónde es que tiene menos hueso a nivel vertical?
la zona que está próxima a las premolares y las molares. Este es un estudio del año 2011, ya tiene muchos años. Doctora, ¿por qué no hay algo más actual? ¿Por qué no necesitamos algo más actual? La información de anatomía generalmente no hay mucho que averiguar. Sí, las variantes pueden darse en razas, pueden darse en zonas de diferente altitud que tienen que ver con el proceso respiratorio, pero casi siempre la información ya está dada con respecto a anatomía. ¿Qué se puede observar acá? Que la zona que tiene más proximidad al seno maxilar se da a nivel de la primera molar. Lo voy a redondear aquí en rojo. Ujú. Y vamos a ver que tiene una altura de hueso promedio de 3 milímetros en promedio. La zona donde tenemos más huesito en altura es a nivel de las premolares. Y donde tenemos menor ancho es a nivel de la primera y segunda premolar. ¿Cuál de todas las raíces es la que está más cerca al seno maxilar? La raíz de la segunda molar, la mesiobucal. ¿Por qué tengo que saber esto? Cuando yo hago una extracción, tengo riesgo de hacer una comunicación bucosinusal. Tengo que prever qué voy a hacer para un cierre o una posible comunicación bucosinusal. ¿Ok? Entonces, dicho esto, me queda que la raíz mesiobucal de la segunda molar es la que está más cerca al seno maxilar. Entonces, si yo voy a extraer en un paciente una molar infectada a nivel de la segunda molar, probablemente no le pueda ofrecer un implante inmediato, porque voy a tener menos altura ósea con la que trabajar. Por otro lado, si yo tengo una extracción de una premolar, una primera, segunda premolar, tengo muchas más posibilidades de tener hueso apical a ese premolar y quizás hacer una colocación de implante inmediato o post-extractivo. ¿Listo? ¿Qué otra cosa está por aquí en este seno maxilar? Tenemos pues las ramas de la arteria maxilar y vamos a ver que por la pared lateral, la que está por debajo de la zona de nuestra mejilla, ¿no? Vamos a tener muchas inervaciones. De todas estas, muchas inervaciones y muchas irrigaciones. De todas estas arterias, la que es más importante es la que está aquí. Vamos a ver. Es la arteria que está en la zona de la pared lateral. ¿Ok? Este fue un estudio que se hizo en cadáveres y evaluaron dónde se solía colocar o dónde se solía ubicar esta arteria y qué tan riesgosa o qué tan peligrosa era y de qué diámetro era. Entonces, yo voy a poder pensar aquí, en base a este estudio, que el diámetro promedio de la arteria que se encuentra en la pared lateral del seno maxilar tiene un diámetro promedio de 1,2. Doctora, ya, mucha anatomía. ¿En qué me puede ayudar o dónde voy a ver esto? En la tomografía. Cuando ustedes tienen una tomografía de alta calidad, van a observar que existe una pérdida de continuidad, ¿sí? Y van a ver, como estoy dibujando aquí, que aquí hay un espacio. Y es en este espacio por donde va a pasar la arteria. Entonces, si yo veo, hago una evaluación, hago mis cortes y empiezo a ver una pérdida de continuidad en ese sector, automáticamente yo voy a pensar que aquí está la arteria. ¿Ok? Entonces, en este estudio de los cadáveres, dividieron el seno maxilar en tres partes. 3 milímetros del reborde, la segunda parte abarcaba 13 milímetros y la tercera parte se encontraba en la parte más superior, más hacia la zona infraorbitaria. ¿Qué es lo que encontraron? Pues encontraron que sí existían en algunos cadáveres arterias que tenían un diámetro mayor, como mencioné, promedio de 1,2, y que a mayor grosor de la arteria, ¿sí? Mayor riesgo de sangrado. Doctor, eso cae maduro, obviamente. ¿Qué puedo hacer para mejorar o solucionar una emergencia en la cual tengo un sangrado de la arteria maxilar? A ver, me escriben en el chat o abren micro. Quiero saber qué harían ustedes. Están trabajando, sacan su muelita, pero todavía no llego a implantes, no llego a hueso, no llego a nada. ¿Qué pasa si yo por ahí agarro la arteria? ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Qué harían?
A ver, los leo en el chat o en su micro. ¿Qué pasa cuando tocan una arteria de alto calibre? ¿Hola? Doctora, ¿Alguien por creo que ahí? todo claro. No, 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 pero digo, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes si están en una cirugía y se corta la arteria? Una arteria de calibre grueso, empieza a sangrar. ¿Qué hacen? Doctora, buenas noches. Se busca una ¿Cómo es? hemostasia principal, ¿Correcto? posicionando presión en la parte, digamos, seccionada, y luego Ujú. se busca el ramo principal para tratar de ligarlo. Perfecto. Ligarlo puede ser con una pinza mosquito. También, doctora. Sutura. ¿También? Pueden hacerlo con una pinza mosquito, pueden suturar, pueden utilizar vasoconstrictor directo en algodón solamente en la zona donde se ha hecho donde se ha ocasionado el sangrado. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes están trabajando, van a encontrarse que a mayor calibre, mayor riesgo de sangrado. ¿Y dónde es que suele colocarse esta arteria? ¿Sí? En el 70% de los casos se encuentra a nivel intraóseo. Significa de que si yo voy a trabajar en la pared más superficial, mi arteria va a estar adentro. No va a estar en la superficie donde yo voy a colocar, donde yo voy a seccionar o hacer mi ventana de acceso. ¿Ya? Por eso es necesario hacer una tomografía. No sé qué pasa acá. Ya, ok. Tienen las tres posibilidades. La mayoría de los cadáveres, la mayoría de las personas tienden a colocar, a ubicar su arteria a nivel del tercio medio, si hacemos una división vertical, y a nivel intraóseo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo tener en cuenta? Y de acá viene las indicaciones cuando se trabajan accesos laterales a seno maxilar. Tomar como referencia la cresta ósea y acceder máximo 3 milímetros para poder crear una ventana de acceso. Para no acercarme mucho, porque a mí me dijeron en este estudio que el segundo segmento donde se puede encontrar la arteria está más o menos a 13 milímetros del reborde. ¿Ok? Entonces yo debo tratar de acceder por debajo de donde puede estar esta arteria y por arriba, no tocarla. En caso es que se produzca algún tipo de complicación, como lo mencionó el doctor que abrió micro, puede buscar la forma de ligarlo, sutura, una sutura, dicho de una manera más coloquial, ahorcar la zona donde se está produciendo el sangrado, puede colocar o buscar colapsar la arteria con una pinza mosquito, parecida a la portaguja, la pinza mosquito. Buscamos colapsar esa zona o se puede colocar, si no me equivoco, sulfato ferroso para o algún tipo de vasoconstrictor solamente en la zona donde se ha producido el sangrado. Eso generalmente lo trabajan en pediatría. Entonces, ahí están viendo la imagen de este estudio, ¿ya? Y que en la mayoría de pacientes se encontraba a nivel intraóseo. Esta es nuestra arteria del seno maxilar, con la que debemos tener cuidado. ¿Qué otra cosa voy a encontrar ahí? Y acá vamos entrando ya en el tema principal. Estamos viendo en este momento lo que es la membrana de Schneider, la membrana sinusal. Una membranita de un grosor promedio de 0,8 milímetros, muy delgadita. Sabemos por información básica, un epitelio pseudoestratificado ciliado, que en la parte interna nos va a permitir, va a tener unos cilios que van a formar lo que es moco, como una forma de manejo de la respiración. Tiene un color pálido azulado. Eso es importante que lo recuerden porque cuando se produce la ventana lateral, cuando ustedes están trabajando sobre la pared lateral, se va a ver este pálido azulado y ahí ya paramos y vamos a tener en cuenta que estamos acercándonos al seno maxilar o la membrana sinusal. Se renueva cada 10 a 15 minutos y el paso de las mucosidades se puede dar a 9 milímetros por minuto. Es una membrana muy delgadita. Y es con esta membrana con la que nosotros vamos a trabajar. Es esta membrana la que nosotros tenemos que manipular
cuando deseamos hacer algún proceso previo a la colocación de implantes dentales. ¿Ok? Hasta acá todo bien, vamos bien, dudas, preguntas, pueden hacerlas en este momento. Bueno, entonces seguimos. Esta membrana es una membrana, es elástica, me permite manipularla. Y hablamos de que se puede perforar si es que tenemos una tensión promedio de 7.3 newton. Quiere decir que cuando nosotros la manipulamos, lo tenemos que hacer de una manera muy suave, muy amable, ¿sí? Esta membrana puede estirarse hasta un 132% y está pegadita a la parte interna de esta cavidad sinusal con una fuerza, perdón, de adhesión de 0.05 newton. O sea, está ligeramente pegadita a la membrana, es muy delgadita, se puede estirar hasta en 132%, pero se puede romper también a la fuerza de 7.3 newton. ¿Qué debo pensar entonces? Que cuando la voy a manipular, puedo sacarla o despegarla del hueso, si puedo. Puedo estirarla, sí, porque tiene un 132% de capacidad de estirarse. Y también tengo que ser suave, porque a los 7.3 newtons se puede romper y se puede generar una perforación. ¿Qué otra cosa voy a encontrar en mi seno maxilar? Que yo lo voy a ver en mi tomografía. Por eso nos vamos con la tomografía siempre. Entonces, acá ustedes están viendo una revisión sistemática en la que hicieron una valoración de todos los artículos en los que describían la posición del septum dentro del seno maxilar. El septum es un elemento óseo vertical con unas crestitas de gallo que se encuentran dentro del seno maxilar y que pueden tener diferentes disposiciones. ¿Qué es lo que hace este seno maxilar? Divide este antro, divide el espacio sinusal de una manera parcial, de una manera completa, o puede también dividirlo en sentido anteroposterior, en sentido oblicuo, etcétera. Pero está dentro del seno maxilar. Y si yo voy a tener mi membrana de Schneider, mi membrana sinusal rodeando este seno maxilar, pues yo tengo que tener en cuenta que acá hay un elemento óseo duro que puede complicarme esta elevación de la membrana. ¿Ok? Se dice de que el 28% de las personas tenemos septum maxilar. ¿Dónde lo vemos? Fácilmente de visualizar en una tomografía. En una panorámica podría verse, ¿ok? Pero si es muy chiquito no se va a ver con claridad. Suele ubicarse en un solo lado, suele haber uno. La mayoría de personas tiene, si tiene septum, solo tiene un solo lado y solamente tiene un septum. Ya si les toca un paciente con dos septums en los dos lados, ya definitivamente no estamos con la mejor suerte, ¿sí? Suele encontrarse en el lado derecho y más o menos se habla de que no hay una prevalencia o no hay una asociación directa con la edad del paciente. ¿Dónde se encuentra en mi seno maxilar este septum? La mayoría los tienen a nivel de la primera y la segunda molar, la mayoría en pacientes que son edéntulos en ese sector. ¿Cuánto suele tener de altura? Una altura de 7.5 milímetros y suele ser incompleto, o sea, suele estar en el piso de la cavidad sinusal, así como lo están viendo en la imagen, ¿sí? Esta crestita de gallo que le dicen que está dentro del seno maxilar suele tener una altura de 6.9 milímetros, ¿ya? Y va a ser incompleto, o sea, no va a dividir por completo la cavidad sinusal, pero sí nos va a complicar un poquito o incluso nos puede hacer abortar un procedimiento de elevación de seno maxilar. Luego de eso, ya mencioné que tengo que tener en cuenta mi seno maxilar. Primero, haciendo una recopilación, tengo que valorar a mi paciente en cuanto a su dimensión vertical, porque si es que hay una pérdida de dimensión vertical o un colapso de mordida, probablemente atrás yo no voy a tener espacio para colocar molares. Si hay un colapso de mordida, voy a tener una pérdida de dimensión vertical, no voy a tener espacio para colocar molares y probablemente coloque los implantes y no pueda rehabilitarlos. ¿Ok?
Luego de eso, cuando yo ya hice mi planeamiento, ya tomé mis modelos, ya monté mi caso con mi plaquita base, al paciente ya le hice, ya le tomé su registro mordida, por ahí si desean un RINRAF, de un analógico, el normal, o si tienen ahí lo que es la parte digital, igual. Van a evaluar, van a probar en boca del paciente una dimensión vertical no forzada, ¿sí? Ya tengo todo eso y digo, ok, vamos con la elevación del seno maxilar. Voy en la parte posterior a evaluar si es que tengo por ahí una arteria gruesa, si es que mi seno maxilar está neumatizado cerca del reborde, cuánto tengo de hueso a nivel de altura, cuánto tengo en el sector donde quiero colocar en mi implante o mis implantes. Tengo que evaluar también, como está acá, tengo que evaluar también si es que tengo algún septum o alguna lesión dentro del seno maxilar, y eso lo podemos ver al final, ¿ya? Que pueda complicarme un poquito el tema con respecto al proceso de elevación. Entonces, dicho todo eso, ya puedo hablar de la técnica en sí. La técnica en sí se va a aplicar en pacientes que son relativamente sanos, ¿ok? Las contraindicaciones o los factores de riesgo son muy similares a los factores de riesgo y las contraindicaciones de un paciente para implantes dentales en general. Entonces, ¿en qué casos yo tengo que tener cuidado? O sea, no es que no lo pueda hacer, pero tengo que tener cuidado. Paciente tiene una higiene oral inadecuada, cuidado. Enfermedad periodontal activa, y eso es motivo clásico de fracaso de implantes. Pacientes fumadores, que generalmente los pacientes fumadores, dependiendo el número de cigarrillos que fumen al día, dependiendo del número de cigarrillos que fumen al día, yo puedo manejar o no. ¿Por qué? Porque generalmente en estos pacientes el grosor de la mucosa sinusal está aumentado y puede tener también una consistencia esa membrana sinusal que no me permita levantarla, que se pueda deshacer. Luego, pacientes que consumen bifonatos orales. Si un paciente le dice que toma alendronatos o cualquier palabra que derive en atos, ya nos dejamos de lado la idea de los implantes automáticamente. Si es que vemos en nuestra tomografía que hay algún tipo de masa o un quiste, tengo que evaluar qué tipo de lesión intrasinusal puede ser. O en el caso de que tenga septums que son muy grandes, muy gruesos. ¿Por qué? Porque probablemente cuando se produzca la elevación del seno maxilar, esta membrana se rompa y se tenga que abortar la situación. ¿En qué casos por nada del mundo va a ir elevación del seno maxilar? ¿Alguna rinosinusitis aguda? Por favor, cerramos micro por ahí. ¿Alguien tiene el micro abierto? ¿Alguna rinosinusitis aguda? ¿Algún proceso infeccioso? Nada que ver. Ahí no podemos elevar. ¿Por qué? Porque toda mi cavidad sinusal va a estar contaminada. Yo no puedo levantar, no puedo manipular. Puedo generar un problema mucho, mucho mayor que pueda derivar incluso en un curetaje sinusal. ¿Ya? Nos vamos a ir después con el otorrino. Pacientes que toman bifosfonatos intravenosos, no va, ¿sí? Fístulas orantrales, si es que ya hay una comunicación infecciosa a nivel orantral, mucoceles grandes o tenemos tabaquismo importante, más de 21 cigarrillos por día, una cajetilla, cajetilla y media. Creo que con los años esto ha ido bajando, ya la gente no fuma. Aún los estudios con respecto al vapeo están en proceso, pero tampoco es el mejor indicador si ustedes ven a su paciente vapeando, ¿no? Para un proceso de elevación de seno maxilar. Tenemos una clasificación básica en los que vamos a ver, de acuerdo a la altura de huesito que tenemos, si podemos colocar o no. Esta es una clasificación muy antigua, ¿correcto? Muy controversial. Hoy en día algunos dicen que con más, con menos. En mi experiencia, en mi experiencia, yo busco que por lo menos tenga una altura residual de 5 milímetros o para poder colocar un implante, verticalmente hablando, ¿no? Si yo tengo menos de 5 milímetros, suelo trabajar con elevación sinusal tipo con técnica Summers o trabajar con una ventana lateral tipo Calwood Look, que ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la calidad de hueso, me estoy yendo a otra característica, no solamente la altura, sino la calidad del hueso que se suele encontrar
en el sector superior es una calidad de hueso pobre. Generalmente el hueso que encontramos en este sector es una calidad de hueso tipo 3, tipo 4. Entonces, para poder hacer un implante predecible, tengo que tener altura, ancho y una calidad ósea que sea predecible. Entonces, para muchos pueden decir que si es que yo tengo una altura de hueso mayor a 10 milímetros, no necesito colocar injerto, no voy a colocar Summers, nada, y le coloco su implante. Ustedes ya saben que tenemos implantes en el mercado desde los regulares, ¿ah? No voy a hablar de los shorts porque es otra situación, este, de 8,5 para arriba, un regular, ¿ok? Tenemos que si hay una altura residual entre 8 y 10 milímetros, podría colocar un implante, podría ser un Summers, utilizar osteótomos para elevar un poquito la membrana sinusal, que lo vamos a ver de la técnica. Incluso también podría adicionarle un poquito de huesito en la parte apical antes de colocar el implante. Si tengo entre 4 a 7 milímetros, implante solo, no colocaría. Hacer una elevación con Summer, sí, si es que quiero el implante, y sí o sí va a hueso. Si tengo menos de 4 milímetros, no coloco implante, no hago elevación con osteótomos y coloco injerto, pero con la técnica de ventana lateral, que es la técnica más conocida y que suele ser la que va a ser la más predecible también, previamente a la colocación de implantes dentales. Pacientes fumadores, ¿qué tanto lo puedo indicar o contraindicar? Un estudio de comparación nos dice de que un paciente que fuma me va a aumentar el riesgo en un 87%. ¿Sí? Entonces, señor, si hablamos de un resultado metaanalítico o un factor de riesgo, interpretamos este 1,55 diciendo, señor, si usted fuma o usted es fumador, usted tiene casi el doble de posibilidades de que nos compliquemos en la elevación del seno maxilar. Listo. ¿Vamos o no vamos? Tenemos mucho miedo de decirle al paciente. Casi siempre le pintamos un escenario muy ideal, pero todos sabemos que no es un escenario ideal. Algunos de ustedes, o no, yo misma, cuando he ido al consultorio médico, cuando me he hecho una cirugía, el médico o el consentimiento informado que recibimos prácticamente nos baja todas las ganas de operarnos, ¿verdad? Porque hay una protección legal que tiene mucho el sector médico que deberíamos tener en cuenta nosotros al momento de atender un paciente. El paciente tiene que ser consciente de lo que puede pasar, porque nosotros no somos dioses. Nosotros trabajamos con calidad, con conocimiento, pero siempre que se hace un procedimiento quirúrgico hay un riesgo de complicación. Señor, yo no le puedo asegurar que no se complique, pero sí le puedo asegurar que sé cómo resolver la complicación. ¿Ok? Entonces, un paciente que fuma tiene casi el doble de posibilidades de que tenga algún tipo de complicación. Doctora, vamos, listo. Tuve un paciente alguna vez, se colocó 6 implantes. El señor salió de sala y se fue a fumar su cigarrito al patio de la clínica. ¿Por qué? Porque él sabía lo que estaba trabajando. ¿Existe un protocolo de cese? Sí existe un protocolo de cese. El protocolo de cese nos indica de que es obviamente literatura. Con esto digo de que papel aguanta todo, ¿no? Entonces, nos dice que el paciente debe dejar de fumar 2 semanas antes del procedimiento y 3 semanas después del procedimiento. ¿Cómo le dicen ustedes a su paciente que llega a su consulta con su cajetilla que deje 2 semanas antes y 2 semanas después? Complicado. Entonces, ¿qué es lo que se indica o qué es lo que hacemos en la vida real? Señor, si me fuma 10, fúmeme 3. Baje en lo máximo que pueda el consumo. ¿Y qué otra cosa podemos manejar nosotros? Podemos hacer uso de agregados plaquetarios, podemos usar PRF, podemos usar algún tipo de procedimiento adicional que mejore la cicatrización de tejidos blandos. Por ejemplo, el PRF, el PRP, que tiene que ver con centrífuga de sangre. Agarramos al pacientito, el técnico le saca sangre de su venita, centrifuga, nos da PRF, nos da PRP
Y esto lo mezclamos con el injerto y está súper probado que todos los agregados plaquetarios van a mejorar la cicatrización en los tejidos blandos. No te va a mejorar el hueso, sino la cicatrización en los tejidos blandos. Entonces, son opciones con las que nosotros debemos jugar siempre y cuando sepamos en qué pacientes lo vamos a aplicar, ¿no? ¿Cuáles son esas técnicas quirúrgicas de las que he estado hablando? Tenemos dos, en base a, como les dije, en mi experiencia, a este límite. Si yo tengo en mi tomografía una altura de 5 milímetros, menos de 5 milímetros, yo indico una elevación de ventana lateral, Calwood Look, que es la que están viendo en la imagen chiquitita. Voy a hacer una elevación de colgajo y se va a hacer el procedimiento a través del cual se va a ingresar el injerto en la zona posterior y luego se van a colocar los implantes. Si es que yo tengo 5 milímetros a más, yo puedo trabajar con una técnica transalveolar, con la técnica de osteótomos, que lo que me dice es que yo puedo ingresar a través del reborde, puedo hacer mi preparación para el implante y puedo colocar hueso en la zona más apical antes de colocar el implante. En ambas situaciones se está elevando mi membrana sinusal, en ambas, solo que en la de aquí, en la transalveolar, la que es a nivel crestal, yo solo elevo máximo 3 milímetros. Si yo hago más presión, puedo perforar la membrana. En cambio, en la que está abajo, yo puedo elevar hasta 12 milímetros y lo, lo van a ver en el caso clínico. ¿Ok? Entonces, son indicaciones. Cuándo uso uno y cuándo uso el otro. Esta es la técnica antiquísima de Summers, le dicen el 94, la técnica de osteótomos, la transalveolar, tiene muchos nombres. Lo cierto es que yo voy a tener, previa evaluación, una altura de hueso, como le digo, 5 milímetros, un poquito más. Tengo que hacer un fresado hasta el piso del seno maxilar, hasta el piso del seno maxilar, y voy a utilizar osteótomos, por ejemplo. Esta es la técnica clásica con osteótomos. Y voy a hacer una fractura en tallo verde. Voy a hacer un pequeño toc, toc, un pequeño golpecito. Por ahí tuve algún alumno muy ingenioso que utilizaba hace años, no digo para que lo hagan, pero hace muchos, muchos años utilizaba el manguito del espejo. ¿Sí? Bueno, se produce una fractura del tallo verde, o sea, forzada, del piso del seno maxilar. Y luego de eso, con la secuencia de osteótomos, se iba elevando poquito a poquito este pequeño fragmento. Luego de eso, yo colocaba hueso aquí, y finalmente ingresaba mi implante. Entonces, ese implante iba a estar con una estabilidad primaria que le iba a dar mi hueso mesial, mi hueso distal, mi hueso palatino, mi hueso vestibular y el hueso apical que yo había puesto. ¿Cuánto es lo promedio que gano aquí? Como les dije, 3 milímetros en promedio. Y luego viene ya la colocación del implante, como ven. Todo esto es en un solo momento, en una sola cirugía. Esto es un proceso similar, Koski, otro instrumento, pero la secuencia es la misma. Hago mi fresado solo hasta el piso, fracturo de manera controlada el piso del seno maxilar, coloco huesito y coloco mi implante. ¿Ok? Ahora, esto tiene muchos años. ¿Qué es lo que tenemos ahorita en el mercado? Y bueno, ya tiene buen tiempo también. Son algunos instrumentos de algunas casas comerciales. Existe un kit muy bueno, muy famoso, que es el kit DASK, D-A-S-K. Este kit DASK se caracteriza porque tiene unas puntas, unas fresas, que el extremo es inactivo, no corta. ¿Sí? Es mucho más famoso por su manejo en Calwood Look en ventana lateral, pero también se puede trabajar a nivel cristal. La punta aquí, por ejemplo, que es inactiva, permite elevar el piso de la membrana sinusal, tiene sus propios elevadores, la punta es Roma, ¿sí? Como ven acá, no hay bordes filudos, y poco a poco con otros elevadores van subiendo la membranita. Se tiene que subir la membranita de todas maneras. Colocan el hueso, lo van compactando como ven acá y al final colocan el implante.
Ventajas de la técnica crestal, transalveolar, Summers, osteótomos. Menos traumática, no tengo que levantar colgajos. Menos tiempo, no necesito otra cirugía adicional para colocar el implante. Y tengo menos complicaciones porque es menos traumática. Las desventajas, yo no puedo ganar mucho. O sea, si yo tengo una altura residual de 2 milímetros, yo no puedo irme a esta técnica. ¿Por qué? Porque primero que no voy a tener dónde anclar ese implante y segundo que yo no puedo meter mucho huesito a nivel transalveolar o nivel crestal. Como les mencioné, máximo 3 milímetros. Y otro es que yo tengo que, digamos, fiarme de mi habilidad táctil, ¿sí? Un poquito a ciegas trabajo. Luego viene la otra técnica, que esta es la técnica preferida de los maxilos, que esa es la técnica que nos va a ayudar de alguna manera a hacer grandes ganancias. ¿Sí? Como ya están viendo en esa imagen, miren, esta es la ventanita que se suele elaborar en este sector. Previamente es una técnica muy antigua. ¿Esta la inventaron para nosotros los odontólogos? No, se inventó hace mucho tiempo para lo que son curetajes en complicaciones sinusales por otorrinos. Nosotros le hemos heredado para injertar los sectores para colocar implantes, ¿ok? Se elabora un plan en el cual se incluye una ventana con las puntas redondeadas, los extremos son redondeados y esto es clásico. ¿Por qué? Porque no necesito nada filudo, no hay ángulos, no hay cortes, nada filudo, todo redondeado. Este aparatito, que es la pieza de baja, que lo conocemos, fue el instrumento clásico. Hace 10 años que terminé la residencia, 10 11 años, hacíamos las elevaciones de seno con esto. Mientras la asistenta te irrigaba, tú ibas poquito a poquito con baja, con tu fresa de carburo, ibas desgastando huesito hasta que veías la zona medio azulada, habíamos dicho que era la membrana, el color azulado, hasta que lo veíamos ahí y ahí parábamos. Y con un instrumento romo, poquito a poquito ibas separando la parte ósea. Esto es lo primero que se hizo. ¿Cuál fue la principal complicación? Desgarro. Me paso un poquito la fresita, ya me desgarré la membrana. Entonces, eso es lo clásico. Acá lo que van a ver pues es un colgajo a espesor completo, un acceso directo a una visión directa a la zona del hueso. Se hace la ventanita, 3 milímetros del reborde, corto acá, y acá lo ven en vivo en un paciente. Esta es la pared lateral, ¿sí? Acá tienen su molar por atrás y por ahí creo que es un canino hacia adelante. Espesor completo. Luego de eso, voy a hacer mi elevación. En la parte de aquí ven cómo es que esta de foto es de un paciente que se hizo hace muchos años y este perforación se hizo con fresa de baja. ¿Ya? Entonces voy marcando poco a poco, voy desgastando el huesito hasta que yo pueda tener esta ventana. Luego, con un elevador punta Roma sin bordes filudos, yo puedo elevar la membrana en sí o puedo retirar esa tapita y colocarla, luego guardarla. Luego que se hace esta ventana lateral, yo ingreso mis elevadores de seno, que son angulados, y empiezo a desprender, ¿sí? Como si fuera un sticker, desprender poquito a poquito la membrana que está adherida a la cavidad sinusal. Este es un ejemplo de elevadores de seno de una marca muy conocida, pero lo que tienen que observar es que la punta es totalmente redondeada, no hay ángulos filosos, tienen diferentes angulaciones en la medida de que nosotros quiero elevar mayor o menor cantidad de seno maxilar y el proceso de elevación siempre se hace hacia mesial, de mesial a distal, poquito a poquito. Acuérdense que la fuerza de la membrana, como está pegadita al hueso, es muy, muy suave. Esto estos son los elevadores clásicos. Del mismo kit, este kit Dusk, que ahí ustedes lo pueden googlear, aparecen estas famosas fresas, que hoy en día ya las pueden encontrar en todos lugares. Estas fresas, las que ven acá, las tres primeras son las que se pueden utilizar en lo que es el abordaje
cristal, como vieron en la técnica anterior, que era a través del reborde. Y estas que acabo que estoy señalando son las que se colocan directamente a la pared, a la pared lateral del hueso y desgastan la pared, desgastan el huesito y de frente se puede ver la membrana sinusal. Para luego entrar con los elevadores que están viendo acá y con este que tiene una numeración como sonda e ir elevando poco a poco la membrana. Esto que están viendo aquí, morado, negro, son topes, ¿ok? Son topes para no pasarnos de lo que necesitamos. Si yo necesito una altura de 5 o 6, pues tengo que tener un tope para no elevar mucho. ¿Por qué no puedo elevar mucho? Acuérdense que tenemos a nivel de la pared, a nivel de la pared medial, una comunicación con el ostium. Y si yo me aloco y levanto toda la membrana sinusal, puedo incluso generar una obstrucción. Se levanta lo justo y necesario. Esto funciona así, ahí lo están viendo, este es el DASC. Esta es una fresa que se coloca en la parte lateral de la pared ósea y tiene una rotación muy lenta y lo que va a hacer es simplemente destruir la zona, vean cómo se forma la zona del huesito. Ahora, todo lo que hemos hablado anteriormente es instrumental rotatorio, ¿verdad? Rotatorio, fresa de baja, me irriga la asistenta, luego vienen esas fresas que son un poquito más específicas. ¿Y qué es lo que están viendo en pantalla? A ver qué me dicen. Lo tenemos acá, estamos 38, 37. ¿Qué es lo que tienen en su pantalla ahorita? ¿Qué están viendo? ¿Cómo se llama ese aparatito que ven en pantalla? ¿Qué es? Buenas Los noches, doctor. Piezo eléctrico. piezoeléctrico, genial, correcto. Este aparato que se llama piezoeléctrico es un equipo que fue introducido en la parte de odontología por sus habilidades para las elevaciones de seno maxilar, ¿sí? Hoy en día el piezoeléctrico tiene aplicaciones en todas las áreas, pero digamos que su bandera de batalla, su función icónica es en el proceso de elevación de seno maxilar. ¿Por qué? El piezoeléctrico tiene insertos, que están viendo acá, insertos, pero se caracteriza primero porque corta a través de vibraciones, no de manera rotatoria, sino a través de vibraciones. Y la maravilla de este piezo eléctrico es que cuando choca tejidos blandos o toca, en este caso la membrana sinusal, para. Entonces yo tengo cero posibilidades, ya a menos que sea muy, muy tosca y empuje con todo, pero tengo muy, muy casi nulas posibilidades de producir un desgarro de membrana sinusal. Entonces, este piso eléctrico hoy en día es uno de los mejores tratamientos para proceder a hacer una elevación de seno maxilar. El posoperatorio de un paciente que ha recibido una elevación con seno maxilar comparado con un instrumental rotatorio es un posoperatorio 50% menos fastidioso. Doy fe de ello, el consultorio súper tranquilo. ¿Por qué? Porque precisamente levantamos colgajo, se usa este inserto o estos insertos para generar esta ventanita, automáticamente apenas se acerca a la membrana sinusal tiene irrigación, no se recalienta el hueso y se produce la elevación del seno maxilar. Si quiero lo hago manual, si quiero lo utilizo el inserto. Si soy todavía desconfiado, utilizo mis elevadores manuales y se produce la colocación del huesito, cierro mi colgajo, se acabó. Bien, entonces tengan en cuenta. ¿Qué cosa no es tan maravillosa el piso eléctrico? El precio, ¿sí? Pero yo creo que con el tiempo ya, por lo menos ya tenemos esto acá en Perú ya hace bastante tiempo. Luego, estamos viendo nuevamente que cuando se realiza la ventana lateral, yo puedo elevar la misma ventana y utilizarla como un techito y genero este espacio. Es en este espacio donde yo voy a colocar mi hueso. Doctora, ¿qué hueso es mejor para elevación de seno maxilar? Cualquiera, ¿sí? Cualquiera. ¿Por qué? Porque si yo lo llevo a términos periodontales, es un defecto contenido.
que tiene vascularización en toda la periferia. Adicionalmente, la membrana sinusal tiene propiedades osteogénicas. Entonces, yo puedo colocar el material que quiera. Doctora, quiero hacer lo que me dice el libro. ¿Ok? Mezcle 20% autógeno o 30% autógeno y el resto seno-injerto, el injerto, lo que quiera. Yo diría que con un seno-injerto puede trabajarse. Proporciones 40-60, siendo 40 autógeno. Un 30-70 puede. Un 80-20 puede. ¿Quiero colocar solo el injerto? Podría, no hay tanto riesgo, pero recuerda que las características del hueso autógeno siempre van a estar ayudando a la integración del material que se coloca ahí y menos a reacción y que tenga menos reacción al cuerpo extraño. ¿Ok? Entonces, en este sector yo voy a colocar mi hueso. ¿Sí? Doctora, lo lleno y lo empaqueto un montón, como si estuviera haciendo una obturación de endodoncia. Lo lleno hasta que me rebalse. No. La colocación de este injerto tiene que ser una colocación amable. Hay múltiples tamaños de partículas en el hueso. Entonces, el huesito en sí tiene que estar lleno, esta cavidad sí, pero tiene que haber espacio ¿para qué? Para que corra la sangre, para que se produzca una circulación y una nutrición de todo este hueso que estoy colocando. Luego, otra alternativa, si quiero, no utilizo la ventana para levantar, sino la saco, relleno, como están viendo en pantalla, todo el huesito y si quiero lo coloco acá y tapo. Esto de acá también es una técnica conocida, no hay diferencia. Eso sí depende mucho del estilo de cada quien, ¿ya? Pero es mucho más difícil sacar la tapita intacta, guardarla y volverla a colocar. Otros prefieren colocar una membrana de colágeno encima y cerrar con el bien suturado por dos planos, obviamente, el colgajo especial completo. Están viendo ahí, colocamos una membrana de colágeno. Prefieran siempre las membranas de pericardio. Pericardio. Colágeno hace muchas. Pericardio. Están viendo acá cómo colocaron el huesito. ¿Ya? Luego encima se colocó la membranita y suturo. Bien suturado, dos planos. Significa que hago mis colchoneros por debajo y encima puedo hacer una continua, puedo hacer una... Si quiero hacer, sugiero más continuos en ese sector, pero en dos planos. ¿Listo? Ahí están viendo la imagen del mismo paciente, una vista lateral, su ventanita, bordes, ¿sí? Redondeados. Acá lo que están viendo es que hubo una perforación, ¿me acuerdo? Y se colocó una membranita dentro de colágeno para mejorar la perforación. Y dentro se colocó el hueso. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo se espera después de la colocación del hueso? 6 a 8 meses. ¿Ok? Antes no entre. 6 a 8 meses. Y si el paciente está usando una prótesis, ustedes se la quitan, se le esconden, ¿sí? Le mienten, ¿ok? ¿Por qué? Porque cualquier tipo de presión que va a haber en ese sector va a ocasionar, ¿qué? Una reabsorción, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo, doctora? Mi paciente es bien especial, quiere usar su prótesis, por lo menos 4 semanas. El paciente obedece, pero 2 meses. Con 2 meses pueden dormir tranquilos, ¿ya? Sin que use su prótesis. Si el paciente nunca ha tenido dientes atrás, bueno, déjenlo sin dientes hasta que termine el proceso de integración de huesito. Ese es un gráfico un poquito más resumido. Ventana, levantamos la tabla, huesito, colocamos huesito. Se regenera todo este sector y se coloca el implante. Ventajas de la técnica de Calwood-Luke, ventana lateral, puedo ganar hasta 12 milímetros aproximadamente. Y estoy viendo lo que hay dentro del seno maxilar. Desventaja, más traumática, demora más. Tengo que tener mejor instrumental. Ya me dijeron que con el piezoeléctrico funciona espectacular. ¿Cuánto está? Mayor tiempo y obviamente mayor movilidad porque estamos tocando más estructuras proximales. ¿Ok? Entonces, luego, dentro de esa cavidad tenemos el injerto, diferentes tamaños de partículas. Como les acabo de mencionar, dejen espacio, no es necesario que lo acuñemos, dejen espacio para que se produzca una vascularización del injerto. ¿Puedo esperar? Depende.
4, 6, 8, 10 meses. ¿De qué depende, doctora? Si yo he hecho una elevación de seno para un implantito en una sola pieza, espera tus 6 meses. Si yo he regenerado de la premolar hasta la segunda molar, dale un añito para que se produzca una formación estable, consolidada. ¿Sí? Como les acabo de decir, las combinaciones ¿cómo se llama? De injertos funcionan, todas, más menos. ¿Cuál es la combinación, digamos, ideal? Pueden mezclar autógeno con seno, injerto. Esa es mi experiencia, ¿ok? Éxito de los implantes en este tipo de pacientes o con estas regeneraciones, súper alta porque es un hueso que tú estás formando, ¿ya? Listo. ¿Qué complicaciones puedo tener? Sinusitis, tratamiento antibiótico. Lesiones y quistes. Si yo veo en mi paciente que tiene lesiones y quistes, yo le pregunto, ¿señor, es alérgico? Sí, mi nariz, yo vivo con la levocitiricina todo el tiempo. Ujú. En la medicación yo tengo que incluir antialérgicos porque debo impedir cualquier tipo de inflamación de la membrana sinusal. Acá, por ejemplo, ustedes están viendo, miren, están viendo una pieza molar con una enorme lesión intrasinusal. ¿Quiénes harían una elevación de seno en este escenario? En el chat, por favor, quiero leerlos, son 34. Pongan sí o no, nada más. ¿Quiénes hacen una elevación aquí y quiénes no hacen una elevación aquí? A ver, los leo en el chat o los llamo. Ahí está, sutura, ultrasonido, perfecto. No había visto el chat. Ya lo veo acá. ¿Quién eleva y quién no eleva en ese paciente? Son $800, sin hueso, mi Navidad. ¿Elevo o no elevo? Ujú. Un doctor no hace. Diciembre, primera semana de diciembre. Necesito comprar los regalos. Ujú. Se le complica, no hace. Ah, no hace. Con pena no hace. Se quedan con, no hay pavo esa Navidad. Ok, entonces, ¿qué les digo yo si es que he visto casos que lo elevan? ¿Sí? Pero obviamente es jugársela. ¿Sí? Yo diría tampoco no lo elevo. Si es que esta lesión tiene un origen dental, tengo que evaluarlo. Y con curar o resolver el problema de origen dental, esta lesión debe bajar. Y cuando ya esté bajo, cuando ya el grosor, una nueva tomografía, doctora, viene así, listo. Veo, no te hago elevación. Origen dental, listo. ¿Qué hacemos? Uno, se saca el diente, cobertura antibiótica de alta gama. ¿Sí? Se va a generar una comunicación bucosinusal, de todas maneras. Manejo planificado de una comunicación bucosinusal. Cierres, ¿sí? Suturas en diferentes planos, abordaje completo de la herida, nada de riesgo de comunicación bucosinusal, ¿sí? No origen dentario, es endodoncia, ¿ok? Hago la endodoncia, espero que cicatrice esa lesión y otra vuelvo a hacer otra tomografía en 6 meses. Y ahí valoro si puedo elevar. ¿Ok? El paciente no tiene diente en ese sector y tiene solamente esa lesión. Uy, uy, uy. Cambia el escenario. ¿Ok? Porque yo sé que no es de origen odontológico o no es de origen odontogénico. Entonces, ¿de dónde salió esa lesión? Puede ser un quiste de retención mucoso, puede ser un quiste de retención seroso. Sin embargo, el diagnóstico definitivo de una lesión intrasinusal es por un cultivo. Al ojo, radiográficamente no podemos saber si es seroso o mucoso. Hay quienes son un poquito más avesados y al momento de levantar la membrana, se realiza una eyección. Ingresan la jeringuita de 10, eyectan el contenido, lo desinflan, por decirlo así, y lo levantan. Es una alternativa. Pero para eso hay que tener una valoración de qué tanto está, digamos, esta lesión, qué tanto abarca de la cavidad sinusal. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos ver por acá? ¿Qué pasa
si yo tengo a mi paciente, ya hice mi procedimiento, todo quedó bien, ¿qué es lo que yo voy a esperar o qué le voy a decir? Yo le tengo que advertir a mi paciente, porque si no, definitivamente no voy a dormir. Señor, se le va a hinchar, se le puede poner la zona del pómulo un poco morado, un poco verde, como si le hubieran dado un golpecito. Va a haber una incomodidad leve. Puede haber un poquito de sangrado. No se suene la nariz. No realice actividades que impliquen estar con la cabeza agachada. No vaya a nadar. No puede bucear. No cargue a sus hijos. Lo digo porque ya me ha pasado que he tenido un paciente con sinusitis. Ah, claro está. Antes de todo esto, por supuesto, como el doctor Oscar dice, antes de todo esto, su consentimiento informado y todo esto clarísimo. ¿Ok? Me pasó, me pasó que, pues la paciente no le molestó, tenía hijitos pequeños, cargó a su hijito, le dio un golpetazo en la nariz, complicación. ¿Todo bien? No, ya el antibiótico pasó, todo ya. 3 semanas, no puedo respirar por ese lado y huele pésimo. Sinusitis. Perdón, la derivé a un otorrino. A veces los médicos no nos ayudan mucho. Y pues terminó con un curetaje intrasinusal, se infectó. ¿Ok? Curetaje intrasinusal, se lavó toda la zona. ¿Cuánto tiempo va a estar usted con estas molestias o tiene que pensar que esto está dentro de lo normal? 3 semanas. ¿Le va a doler? No está dentro de las respuestas posquirúrgicas comunes un dolor insoportable. No tiene por qué doler. ¿Le va a fastidiar? Claro que sí. ¿En qué momento? Cuando usted respira. No se suene la nariz. ¿Ok? Hay complicaciones tempranas como estas que pueden darse en los primeros 21 días y hay complicaciones tardías como les acabo de comentar que la paciente sintió después de casi un mes que tuvo este mal olor, esta información. Entonces, ¿cómo voy a actuar? Este arbolito de decisiones clínicas, tomen una fotito, acuérdense. Si yo veo que mi paciente tiene un exudado por la nariz, dolor de cabeza insoportable, doctora, me apesta la nariz, siento un olor terrible. Puedo decir que si esto no pasa a los 21 días, voy a tener que limpiarle, remoción parcial o total del injerto y cobertura farmacológica. Prácticamente un curetaje. Es lo que pasó, se perdió todo, señores. ¿Sí? Si es que hay un exudado con síntomas, también puedo yo hacer el abordaje si tengo la experiencia, hacer el curetaje o voy a derivarlo con un otorrino, que generalmente lo que hace es lo mismo, un curetaje sinusal con una farmacoterapia un poco más amplia, intravenosa. Si es que al paciente le sale un poquito de exudado, pero no hay un dolor, un malestar intenso, cobertura antibiótica y seguimiento. Y control 6 meses con tomografía. ¿Ok? Luego de eso, vamos a ver otra complicación para ir terminando. ¿Qué complicación puede ser? Doctor, usted ha hablado cada rato de que se puede romper la membrana. Sí, pues, se puede romper la membrana. ¿Qué hacemos si el huequito o la perforación tiene un tamaño entre 1 a 2 milímetros? Pues lo puedo tratar de plegar, ¿sí? Como doblando una cinta scotch, lo trato de plegar en sí. Si tiene 5 milímetros, poquito menos, puedo atreverme a suturar con mis pinzas, ¿sí? Muy, muy delicaditas de una manera muy, muy sutil, puedo suturar la membrana. Si tiene entre 5 a 10 milímetros, hago lo mismo, coloco una membrana colágena y voy a abrir la ventana, ¿sí? Mi ventana estaba acá, digamos que se me perforó acá, yo voy a hacer más grande la cavidad porque obviamente tengo que visualizar zona que no esté perforada para poder colocar mi membranita ahí y no se choque. Si es que hay una perforación muy grande, aborte. 10 milímetros, cierre, no injerte. Supervivencia de implantes en senos que han sido perforados, 100%, no pasa nada. Pero siempre y cuando sean perforaciones pequeñas, ¿ok? ¿Qué le doy de antibiótico? Ya me dio miedo, doctora. Sinusitis, no, el otorrino va a rajar de mí, qué horrible. No, 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 no. Antes de la cirugía, estos son protocolos, conferencias. No hay un 100% como en farmacoterapia en general.
No hay un 100%, pero en este caso un poquito más predecible en los levantamientos de seno. Amoxicilina con clavulámico, 1 gramo 2 veces al día, 24 horas antes. Clinda, si es alérgico, 300 a 600 miligramos vía oral. Defocalización del medio oral, clorexidina 0,12, la marca que quiera. Postquirúrgico, amoxicilina clavulámico, 8,25, 3 veces al día por 1 semana. Si hay complicación, hablamos de este exudado, podemos agregar metronidazol de 500, 10 días. El otorrino, en esa oportunidad que les estoy comentando, medicó antibióticos por 2 semanas. Siempre que hacemos una elevación de seno maxilar, descongestionantes nasales, mucolíticos, una levocitiricina, una cetiricina, y enjuagues en medio oral al 0,12%. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, que ya imagino todos están cansaditos, un día de trabajo, vamos a ver un casito. Ese es el caso de una paciente que llegó a la clínica, sector posterior, no había una pérdida de dimensión vertical exagerada, pero de todas maneras, en el sector posterior yo tenía muy poco espacio para trabajar. Aquí se hizo una evaluación, ustedes están viendo las fotos intraorales, fotos de sonrisa, perfil, vino por la fractura de una premolar y dijo, bueno, ya que se me rompió un diente, póngame todo lo demás. ¿Ok? Está la extracción, pieza fracturada, modelos de estudio, como ustedes están viendo, planificación, encerado, estos tienen muchos años, analógicos, su cerita, todo, pero la paciente no quiso hacerse un levantamiento de dimensión vertical. Esta paciente todavía la veo, este caso ya tiene como casi 10 años, todavía la veo y van a ver las complicaciones que hay, ¿no? Entonces acá no, doctora, yo no voy a hacer nada adelante, solo póngame atrás. Bueno, esta es la panorámica, perdón, la tomografía 1. Se utilizaron guías tomográficas. Obviamente que estas guías parten de un encerado, ¿verdad? Parten de un encerado, de un encerado previo. Guía acá, ¿sí? Guía acá. Tenía de altura 1,62 milímetros, neumatizado completamente, ¿ya? Ambos lados, derecho e izquierdo, ¿sí? En la zona donde se hizo la extracción, tenía también hueso, pero era un tipo 4. Ahí tipo 4 significa con muchos espacios medulares. Sí, seguimos haciendo la valoración en las diferentes zonas. Entonces, el mejor escenario era que tenía 5 milímetros. Luego tenía 2,5 o 1 milímetro. Y la calidad del hueso, obviamente, ni calidad porque no había casi hueso, ¿no? En la zona donde se colocó el implante inmediato fue en la zona donde se extrajo la pieza. ¿Por qué? Porque teníamos un poquito de hueso a nivel apical. Ese es un implante. El implante eres conexión psiconomorse, es este de acá. Se colocó. Ahí lo están viendo. Y luego, en la misma cirugía, se planificó hacer el levantamiento del seno maxilar. Ahí están viendo ustedes la ventana lateral que se utilizó, este huesito que todavía existe, partículas grandes. En ese momento se operó con Maxilo, me acuerdo, y se particionó los chips. Se fue colocando dentro de la membrana, se colocó su membranita colágena. Esta no es pericardio, es una membrana normal, elijan pericardio ahora. Y se hizo la elevación de los senos maxilares. ¿Qué pasó acá? A ver, ¿quién me dice qué ve de raro en esa radiografía? Se eligió, por un tema protocolar, sacar hueso del mentón, ¿sí? Ustedes están viendo acá, tienen sus zonas donde se les sacó hueso del mentón. Y ya entramos en otro tema que son los injertos y las zonas dadoras, pero hoy en día, excepto para defectos muy, muy, muy chiquititos, se elige el mentón. Defectos grandes, mayores, nos vamos en la zona posterior a nivel de la rama del maxilar inferior. Entonces, se colocó acá. ¿Qué pasó? No se mezcló, se colocó puro hueso autógeno y ustedes van a ver qué es lo que pasó. Se formaron perlas en la zona. Se tuvo que volver a hacer otra elevación de seno maxilar
Y aquí sí se logró una altura adecuada. Miren de cuánto estamos hablando. Zonas en donde teníamos 2,5 a 1 milímetro, se logró 17 milímetros de hueso, 10 milímetros de hueso, 13 milímetros de hueso. Se logró, ¿ok? Aquí se colocaron los implantes, ustedes están viendo, torque, buen torque, inserción. Esto de acá, seda negra, qué terrible, ya no uso seda negra. Acá se colocaron los implantes. La paciente hacía queloide también. Caballero, se manejó la complicación ahí. Se colocaron los implantes. La zona de la rehabilitación se rehabilitó acá y se colocaron coronas provisionales en el sector del lado izquierdo. Atrás estaba su implantito acá. Esta es la segunda fase cuando se activaron los implantes. Se rehabilitó con atornillada. ¿Qué tipo de rehabilitación tengo que procurar hacer en este sector? Doble tornillo, atornillada pura. Hoy en día no se trabaja con cementadas. Trabajen cemento atornilladas para unitarias o doble y extremos libres molares, doble tornillo. Mi mayor recomendación. Puro, puro cementado. ¿Ok? Ahí ven la parte protésica, eso se hizo con metal cerámica, se trabajó con provisionales un poquito porque se le hizo un injerto, y ahí están viendo las piezas ferulizadas. ¿Sí? Acá están viendo las coronas inferiores, el Duralay. ¿Qué es lo que yo no volvería a hacer? Ceder frente a no elevar la dimensión vertical un poquito. Yo veo todavía ahora a mi pacientita y la chimenea de los implantes posteriores de vez en cuando se sale. ¿Por qué? Porque hay poco espacio protésico posterior. ¿Sí? Bien, hasta ahí con respecto a el manejo en el sector postero superior con implantes dentales. Y bueno, ya que tocamos el tema de cirugía piezoeléctrica, quiero compartir con ustedes este, este logro tan bonito que se ha logrado con un equipo de investigación, del cual formo parte hace varios años. Eso es un libro que está en el mercado, ustedes lo pueden encontrar, lo pueden acceder. Es un libro de 18 capítulos que tienen aproximadamente 120 casos clínicos en los que se utiliza el piezoeléctrico. Es un libro que tiene información no solamente de casos clínicos, tiene harta fotoclínica, súper, súper, súper detallado, tiene diagramas para que el paciente, perdón, para que el lector pueda saber cómo se hace un procedimiento desde la parte convencional, o sea, tiene sus dibujos con rotatorio y comparativo con lo que es cirugía piezoeléctrica. Y para finalizar, pues tiene todo lo que es texto basado en evidencia. Todo lo que van a encontrar en este libro tiene respaldo en artículos. Tienen ahí sus citas, tienen ahí sus links de acceso y recomendaciones para saber cuál es la fuerza de la evidencia con respecto a cada una de las decisiones clínicas que puedan tomar. En caso de que tuvieran alguna duda sobre este producto, podrían llamarme, escribirme. Este es mi número de contacto o a través de CEDIX, que ya lo hemos manejado anteriormente. Bien, entonces, si tuvieran alguna pregunta con respecto al tema de eh, manejo del sector posterior superior, quedo a su disposición. ¿Nando? Sí, doctora. Estamos acá esperando las preguntitas de los doctores. Por favor, los que deseen participar, nos comentan, pueden activar su micrófono o escribir al chat para resolver las dudas. Genial. Ahí tenemos una consultita de un doctor. Ya, porque ya, primero porque la membrana de pericardio tiene una rigidez que le permite a usted colocarla tanto en procesos regenerativos, en elevación de seno maxilar, sin la necesidad de que se le flexe y se le forme todo como una cinta adhesiva. Uno. Dos, el tiempo de reabsorción de la membrana es mucho más lenta cuando es de pericardio. Cuando es colágeno puro, pasan 2 semanas y si usted levantara nuevamente esa herida, no va a encontrar membrana. Entonces,
Si consideramos la función principal de la membrana, que es soportar el hueso o lo que estamos regenerando, pues nos conviene una membrana que tenga una reabsorción un poquito más lenta y a la vez que nos permita manipular sin la necesidad de que se deforme. Hay membranas en el mercado de pericardio que incluso tienen dos superficies. Una superficie que es un poquito como fibrosita, que va hacia la parte interna, amoldando la zona regenerativa, o en este caso amoldando la zona del seno maxilar, y una superficie un poquito más lisa, que va hacia la parte externa. Esas de ahí suelen ser las que tienen mejores resultados. Un ejemplo clásico de ese tipo de membrana, digamos el gol estándar, es la Geisslich, la Geisslich, es la Geisslich, la BioGuide, que es obviamente premium, pero también su costo es premium. Entonces hay otras que tienen también propiedades muy parecidas que pueden utilizar y que son también accesibles. Pero siempre fíjense en que en la cajita o que la persona que le vea diga, es de pericardio, sí. Sí, doctor, es colágena, sí, pero de pericardio. Siempre hagan esa aclaración. Genial. ¿Alguna otra pregunta, doctores, por favor? Doctora, buenas noches. ¿Qué tal? ¿En qué caso en particular usted utiliza algún criterio científico o alguna clasificación para solo le poder elevar este seno y no colocar los implantes? Mire, clasificaciones hay desde las más antiguas. Hoy en día, más que clasificaciones, se toma en cuenta altura de hueso, ¿sí? Yo diría que con 4 milímetros, 5 milímetros, si quiere dormir tranquilo. 5 milímetros de altura de hueso, usted ya puede pensar en planificar un implante más colocar un hueso a nivel crestal. Sumado a la cantidad de altura, también tiene que ver el ancho. Ahora, en el sector posterior casi siempre tenemos ancho. Por ahí va bien. Calidad de hueso. En esto tenemos que tener cuidado. El sector posterior superior casi nunca tiene buena calidad de hueso. Entonces, si yo tengo un paciente, digamos, paciente 65 años, mujer, alto riesgo de osteoporosis o osteopenia, mi calidad de hueso en ese sector va a ser un poquito pobre. Tengo una altura de 5 milímetros, pero yo veo en mi tomografía que veo pura zona medular, vayas a hacer una Caldwell Look. Si veo un tipo 3, donde tengo una altura residual, un ancho, puedo hacer un implante, idealmente con tratamiento de superficie para que haya una mejor integración y coloco mi huesito a nivel apical. Entonces, si hablamos de números, altura 5 milímetros y calidad de hueso. Gracias, doctora. Ok, a ver por acá. David. Ajá, si tengo poca pared vestibular, no me entra de 4, ¿podría ser de 3,5? Sí, podría ser, pero sin embargo, acuérdese que usted tiene que planificar primero cómo va a ser su molar. Y generalmente las molares en el sector póstero superior son anchas. ¿De qué tamaño tenemos nuestras tablas oclusales? ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Que usted coloca un implante delgadito, ¿sí? Tiene hueso por vestibular, hueso por palatino, pero la corona va a ser muy ancha. Entonces, ¿lo puede hacer? De que lo hace, pero tendría que utilizar otro tipo de artilugios para que eso pueda manejarse. Por ejemplo, ferulizarlo o unirlo a los implantes de más atrás para que puedan funcionar juntos. También se hace. Ahora, en el sector posterior, bien difícil que usted no tenga ancho. Generalmente lo que no tiene es altura ni calidad. Pero si fuera el caso usar de 3,5, podría. No le recomendaría, porque como le digo, hacer un implante con una molar muy gordita. El cantilever, o sea, la retención de placa por vestibular, va a incomodar al paciente hasta para limpiarse. Yo diría que en un posterior, mínimo un 3,75. ¿Mm? Listo. ¿Las membranas de pericardio porcino tienen aplicación? Sí, 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 sí. Son las más conocidas que tenemos en el mercado. Las de pericardio porcino. Son las clásicas. Incluso la que le mencioné, la BioGuide, es de pericardio porcino. Su opinión de los implantes post-exodoncia, alguna indicación. En sector póstero superior no coloco implantes post-exodoncia, porque como les digo, generalmente está muy cerca a el piso de seno maxilar si hablo de molares. ¿En qué situación sí lo hago? Y lo hago con relativa frecuencia en premolares. Digamos que en el maxilar superior, la zona ideal para un post extractivo es la zona hasta los premolares.
todo el sector anterior hasta los premolares. Molares, muy raro que haya suficiente hueso a nivel apical para que usted se pueda anclar. Acuérdese que para un implante post-exodoncia, lo que tiene que tener a nivel apical mínimo son 4 milímetros de anclaje, ¿no? Digamos que a los costados no tenemos hueso, pero en la puntita tenemos 4 milímetros. Me direcciono de eso, coloco mi implante, relleno el gap con algún tipo de hueso alrededor, cierro y puedo dormir tranquila. Pero en sector posterior muy raro. ¿En qué caso se producen mucho los implantes post-exodoncia en molares? En el maxilar inferior. Porque casi siempre tenemos. A nivel del septum se coloca, se llena el gap y sí es un post-exodoncia predecible. Como le digo, contraindicación, sector posterior superior raro que tenga hueso para un post-exodoncia inmediato. ¿Los implantes cortos serían buena opción? Sí, pero en todo lo que he revisado todos estos años, cortos en sector posterior superior no tienen buen seguimiento. Porque los cortos, acuérdense de que se van a basar mucho en la estabilidad primaria que encuentren. Y no tenemos mucha estabilidad primaria, tenemos un hueso muchas veces blando, fofito, entonces el cortito va a rotar, ¿ya? Entonces, si quiero hablar de implantes cortos, inferior, molares inferiores, ¿ya? Molares inferiores, su tasa de éxito es aceptable, hay quienes sí, hay quienes no, pero si yo me pongo a pensar entre hacer una elevación de seno maxilar en un sector posterior superior, que es un procedimiento altamente predecible, y tener condiciones regulares para colocar un implante largo, acuérdense siempre de la biomecánica, porque esto al final va a terminar en corona. El implante está ahí, pero lo que termina es la corona y la oclusión. Es un extremo libre, ¿ya? Coloco, elevo toda mi membrana y coloco un implante de tamaño regular. Yo haría eso. Abajo sí cambia un poquito la figura y por eso es que se usan más los implantes cortos, porque tengo el dentario y los procedimientos que tienen que ver con desplazamiento, de movilización del dentario, no son tan factibles. O el reemplazo acá de hueso a nivel vertical es con injertos en bloque, mucho más mórbido, mucho más sangriento, el paciente ya se asustó, ya le va a doler más. Entonces ahí sí nos vamos a implantes cortos. Pero el sector posterior superior yo diría que no. Cuando coloco el PRF y cómo es la secuencia. El PRF, PRF, PRP, todos son agregados plaquetarios. ¿Qué significa? Que de la sangre del propio paciente se retira, digamos, o se selecciona el producto sanguíneo que tiene la mayor cantidad de nutrientes, la mayor cantidad de células, ¿sí? Que van a ayudar a la cicatrización. ¿Cómo se produce? Simplemente usted llega a su consulta, a un técnico que sea experto en el tema, son tecnólogos, técnicos médicos o laboratoristas en su caso, sacan de la vena la sangre, llevan su centrífuga, ¿sí? Sus pipetas, todo su producto esterilizado, ellos mismos lo centrifugan. Ahora, si usted quiere capacitarse en eso, también es bien sencillo, pero generalmente yo prefiero que lo haga alguien que tiene años haciendo eso, ¿no? Entonces, le coloco ahí, ellos centrifugan y me van a dar un producto amarillito, ¿sí? Que es el PRF. Usted lo puede pedir como membrana, se lo van a dar planito, o lo puede pedir, lo puede mezclar con el hueso que es el sticky bone. Cualquiera de las dos formas vale. ¿Qué es lo que va a hacer? Usted lo puede colocar de las dos formas incluso. Mezcla con su huesito, ¿sí? Y toda esta masita la va ingresando en la zona que va a elevar, en ese espacio donde ya elevó el seno. Cierra y todo bien. Y adicional, si le sobró, le dices al técnico, lo necesito como membrana, perfecto. Aquí tiene doctora liso y lo coloca encima de su membrana colágena. ¿Qué es lo que va a favorecer el PRF? Como le digo, es la cicatrización. Cicatrización es más rápida y el dolor posoperatorio es más, digamos, está disminuido. Entonces, si yo digo, ¿en qué casos lo haría? Paciente diabética, problema de cicatrización, póngale su PRF. Paciente fumador, sabemos que todo lo que tiene que ver con tabaco en mucosa hace que esta combustión en el medio oral, la cicatrización sea muy complicada. Póngale su PRF. ¿Sí? ¿Listo? Creo que respondí todo. ¿Alguna preguntita por allí que quede? No hay ninguna indicación
perdón, no hay ninguna contraindicación en pacientes con hipotiroidismo. Siempre lo que usted tiene que pedir es información, historial médico. ¿Qué pastillas tomas? Generalmente el paciente que toma una pastilla toma más de una. Entonces, detectar usted si se introdujo el implante, lo dejo, lo saco. Lo saca y reza. Lo saca de todas maneras. De todas maneras lo saca. No puede quedarse su piercing sinusal. Lo saca. Calwet Loop lo saca. ¿Alguna ventaja de trabajar con fresas de dosificación para... Sí, claro que sí. Sí, 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 sí. Por ejemplo, trabajar con fresas de oseoidentificación. ¿Cómo son las fresas de oseoidentificación que menciona Ionel? Son fresas que giran en sentido antihorario, por decirlo así, que en vez de retirar hueso, te lo compactan. Y eso es muy, muy usado para huesos con poca densidad. Entonces, al compactarte todo, hace que tengas una masita más resistente y tengas una mayor estabilidad. Sin embargo, siempre sugeriría tener en cuenta cuánto estás trabajando. Por ejemplo, nuevamente, yo diría que osidensificación lo pondría como una alternativa frente a un SAMR. Una osificación, una alternativa frente a un abordaje cristal, pero no reemplazaría una osiodensificación con una ventana lateral. No podría reemplazarlo. Acuérdate que en una ventana lateral tú tienes huesito poquitito. Y ya sea que lo trabajes hacia arriba o ya sea que lo trabajes de manera inversa, solamente estás trabajando con lo que tienes. En cambio, en la ventana lateral tú estás agregando cantidad, volúmenes. Puedes agregar hasta un cc, 2 cc, 3 cc en un seno bien grande. Entonces, no lo reemplazaría. Pero sí es una muy buena alternativa si es que no quiero hacer ¿no? El golpeteo que a veces puede fastidiarle al paciente de un Summers o utilizar un osificador. Sí, va. Muy bien. Listo. Le puse un implante de 4x7. Ujú. ¿Qué hace ahora? En implantes no hay puntos medios, doctor David. ¿Pega o no pega? Entonces, si usted colocó un implante que tiene buenas medidas, de 4x7, a los 6 meses sacó, es que no pegó. Paciente, ¿tiene alguna osteopenia? ¿Tiene algún problema sistémico? No. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Que no tiene mucha evidencia, pero sí clínicamente se ha manejado. Si yo veo una calidad de hueso muy pobre, muy, muy pobre, tipo 4, puedo colocar implante, o sea, hacer un mix, ¿no? De Summers con la inserción del implante al momento de la colocación. Pero si es que gira, giró. No hay más que hacer. Siempre sugiero trabajar con sistemas de implantes que le den garantía en estos casos, ¿no? Los sistemas de implantes, muchos de ellos vienen con incluso una tarjetita bien bonita, donde puede colocar el nombre del paciente, el código, el lote de su implante, y le dan uno en garantía. Entonces, esa es la importancia de trabajar con algún sistema conocido o que tenga respaldo. Entonces, eso. En este caso, yo no diría, o sea, el tiempo de integración o de oseointegración en implantes son 3, 4 meses en extremo. Si en 6 meses eso no pegó, no va a pegar. Eso siempre hay que convertirlo a los pacientes, ¿no? O sea, ver que hay buen candidato, señor, como les digo, ¿no? O sea, dioses no somos, pero yo le respondo a la complicación, ¿sí? Si esto falla, intentamos una vez más. Si no intentamos una vez más, ya, señor, no soy yo, es usted, ¿sí? Así es también. Depende de muchas cosas, depende del organismo, también no le echemos la culpa al paciente, depende de las fresas. Doctor, voy a colocar. Ya, ¿qué va a colocar, doctor? 2 implantes, listo. Ahí le mando el kit. Ya, el kit, el de siempre. El kit que tiene 80 usadas, ¿verdad? Y que tiene las fresas que están súper, súper sin filo y que se recalienta.
Entonces, ¿qué sugiero? Si no quiero colocar, tener un kit, que la verdad hoy en día lo regalan, me compro mis 3 fresitas. Inicial, 1 y 2, yo las tengo. Entonces, viene el kit con lo demás, las primeras yo las tengo siempre, ¿sí? ¿Le pongo hueso, levanto el seno o pongo un más grueso? No, no. Tomo, primero lo saca, prueba de Valsalva. Respire, irrigo, suero. Por donde se ha salido el implante, suero. Echo suero en la zona A, hago la prueba de Valsalva, respire, siente que le pasa agüita por atrás, sí. ¿Por qué usamos suero? Porque el suero es doloroso, es escandaloso. Entonces, si pasamos suero y el paciente le tiene una comunicación, va a fastidiarle. Entonces, no va a decir comunicación. Si hay comunicación, tengo que esperar que esa comunicación cicatrice por lo menos unos 4 meses para recién intentar elevar, ya sea, en este caso va a tener que, si hay una comunicación, va a ser una elevación con Calwell Look, ¿no? Pero primero saque su implante, irrigue, asegúrese de que si hay o no hay comunicación, espere que eso cicatrice 4 meses y de ahí sí haga una elevación con seno maxilar. No le ponga más hueso en ese momento. ¿Por qué? Porque ese implante que se mueve está fibrointegrado. Significa que alrededor del implante hay puro tejido blando. Curetee bien todo eso, limpie, irrigue. Fíjese que no hay una perforación. Déjelo tranquilo cicatrizar 4 meses. 4, incluso algunos más lo recomiendan hasta 6 meses, que esta cierre. Es como si usted estuviera sacando una raíz y hecho una comunicación. Igual, déjelo que eso cicatrice y planifique. Correcto, probablemente va a ser una extracción. Y si hay comunicación, va a tener que cerrar eso con, por primera intención, ¿no? Que estén los bordes bien cerraditos, bien afrontados y espere. No va a poder colocar uno más grueso porque, como le digo, alrededor está lleno de fibras. Ya no hay hueso cruento, no hay hueso duro para poder anclarse. Va a tener que lavar, verificar comunicación, esperar y hacer una elevación y hacerlo lo más predecible. Y tomarlo con tranquilidad, ¿no? Porque la tranquilidad con la que usted le comunica al paciente también va a ser el mensaje que él va a recibir, ¿no? O sea, esto pasa, puede pasar, pero vamos a solucionarlo. Genial, doctor. Entonces, creo que todo claro hasta ahora. Buenas preguntas y buenas respuestas. Genial. Dara, para ir finalizando, ¿nos puede explicar un poquito como, digamos, como último ya acerca del libro para poder Bueno, adquirirlo? En caso de los el doctores que libro estén interesados. listo. Ese es un libro que ya tiene un año. Ok, gracias a ustedes por su tiempo. A estas horas en las que estamos con sueñitos han dado un espacio para conversar por aquí. Bien, es un libro físico, es un libro que tiene 18 capítulos. Va a tratar del uso del piezoeléctrico en todas las modalidades, uso de piezoeléctrico en levantamiento de seno maxilar, como les comenté, que es, digamos, la razón por la cual entró el mundo de piezoeléctrico en estomatología. Uso de piezoeléctrico a nivel apical, en lo que son apicectomías, en lo que es perimplantitis, remoción de implantes, terceras molares e incluso procedimientos que tienen que ver con evisección de piezas dentales. Entonces, este es el ABC. Tenemos, digamos, la alegría de que una de las empresas que es la que distribuye pisos eléctricos en Perú también lo tiene y lo está dando por la compra de sus pisos eléctricos. Entonces, aparte de eso, tienen información de literatura del procedimiento en sí, ¿no? O sea, si voy a hacer una elevación de seno, tengo 5 o 6 páginas basadas en evidencia de cómo es un levantamiento de seno, el paso a paso y luego de eso, ¿cómo voy a utilizar un piso eléctrico en este sector? ¿No? Entonces, este libro está a disposición. Nosotros los autores lo estamos vendiendo también. Y si quisieran acceder a ellos, me pueden escribir o pueden a través de Cedix o Fernando adquirirlo también. Se le está enviando su consultorio.
Perfecto. Bueno, doctora, por ir finalizando ya, muchísimas gracias por la exposición del día de hoy. Espero que, bueno, que a todos los participantes que les haya servido de mucho para incrementar, pues, ¿no? El conocimiento educativo, que cada día, pues, sigue innovando, doctora. Todos cada día seguimos aprendiendo algo nuevo, ¿no? Entonces es importante, digamos, estos temas para, pues, seguir creciendo como profesionales, pues, ¿no? Sí, así es. Ujú. Todos los días aparecen cosas nuevas. Exacto. Como comenté al inicio, teniendo en cuenta pues criterios que lo hemos recibido básicos, y a veces nos olvidamos, nos alocamos y decimos no, ¿no? Siempre en sector posterior, acuérdense, lo básico siempre va a ser elemental, evaluar al paciente, modelos, el sector posterior, evaluar lo que es dimensión vertical y pues tratar de trabajar con sistemas que tengan registro sanitario, que tengan garantía, tratamiento en sector posterior, tratamiento de superficies. La parte protésica, me olvido y lo voy a agregar porque justo el día de ayer en una conferencia lo conversamos mucho. Cuando entramos en el mundo de la implantología, tenemos cantidad de ofertas, de premios y de todo. Siempre cuando ustedes elijan un implante, tengan en cuenta, no voy a hablar de ningún implante, porque ya me lo han preguntado la vez pasada y nunca lo he hecho, pero tengan en cuenta un sistema que a ustedes le ofrezca variantes en la parte protésica, que les ofrezca una conexión estable. Muchos de los implantes se roban. Implantes, hay muchos. Implantes pegan todos casi, pero no todos se pueden rehabilitar. Hace unos días estaba Ica haciendo unas rehabilitaciones a unos pacientitos de ICA y la verdad, con mucha pena, algunos de ellos he tenido que indicarles que les voy a sacar los implantes porque las conexiones se roban. Entonces, siempre que ustedes elijan implantes, a su consultor, ¿cómo es la parte protésica? ¿Tienes componentes originales o me estás dando puro calcinable? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a rehabilitar esto? Porque el tornillito de titanio pega, pero la parte protésica del sector posterior, sobre todo, es bien importante que lo consideren. ¿Sí? Solo acotar eso. Y bueno, agradecerles nuevamente a Cedix, a ti Fernando, y a todos los que están por aquí. Que descansen ya. Tengan muy buenas noches. Gracias. Listo, muchas gracias, doctora. Buenas noches. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Bueno, gracias a todos. Hasta luego, buenas noches. Hasta la próxima.